Y primeramente quisiéramos darnos el tiempo de presentar al doctor. Nos gustaría que se presentara con nuestra audiencia y que nos contara un poco acerca de usted. Claro, hola, muy buenas, muy buen día. Pues yo soy Edgar Landa, soy el responsable del programa de Psicología y Urgencias en el Hospital General Doctor Manuel G. González. Además de eso, soy profesor de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM. Yo llevo ya bastante tiempo trabajando en el área de la salud, en cuestiones, sobre todo de áreas críticas, y precisamente eso es en lo que me enfoco. Y bueno, pues agradezco mucho, mucho la invitación. Nos da gusto poder tener el espacio con usted, doctor, que nos haya dado de su tiempo. Yo sé que es una persona ocupada. Y nos gustaría iniciar pues, con una pregunta un poquito sencilla, diría yo. Nos gustaría que nos contara cuál es su relación con la psicología y a qué se dedica dentro de ella. Pues yo llevo ya bastante tiempo trabajando en el área de la salud. Mi principal interés y enfoque está muy encaminado en desarrollar tres grandes áreas que tenemos en este programa, que es investigación, que es abordaje clínico y que es docencia o enseñanza. Todo esto desde la práctica basada en la evidencia o desde la investigación. Soy una persona que desde que se formó en la FES Iztacala ya hace algunos ayeres, pues me quedó muy marcado la importancia de llevar a cabo las prácticas profesionales o de investigación desde el más alto rigor posible. Entonces, la relación que tenemos con respecto a la psicología y lo que hacemos aquí en el programa es tratar de agarrar toda esa evidencia científica que se va generando constantemente, traducirla y aterrizarla en nuestro contexto para las necesidades que aquí se plantean. Aunado a eso, pues también fomentamos mucho que la gente que está en el programa desarrolle habilidades clínicas, profesionales y de investigación para que también no solamente sean usuarios exitosos de esta investigación, sino que generen la investigación que tanto se necesita en este país, en esta región del mundo que es América Latina, para atender las necesidades particulares y muy peculiares que tenemos dentro del área. Nosotros, como lo comentaba al inicio, nos enfocamos mucho en áreas críticas, particularmente estamos en urgencias médicas de este hospital y eso implica una cantidad de retos enormes, completamente amplia, heterogéneos, en donde vamos aterrizando cada uno de estos puntos. Creo que de manera general esa es la forma en la cual entendemos, concebimos y practicamos la psicología en el programa de Psicología y Urgencias de Sergio González. Ok, ok. Es, creo que es difícil abarcar tanto en tan poquito tiempo, pero me parece un gran resumen, doctor. Justamente, igual nos comentaba usted que era docente en la UNAM, ¿verdad? Soy docente en la UNAM desde el 2010. Empecé dando clases a nivel licenciatura, posteriormente a nivel maestría, particularmente participo en la residencia, bueno, en la maestría en psicología con residencia en medicina conductual de la UNAM. Y en el doctorado, también desde el 2018 soy tutor en el doctorado. He tenido ya la oportunidad de dirigir varias tesis encaminadas justo en esta área, en áreas críticas, en donde los vamos desarrollando investigación de distintas áreas. Aunado a eso, participo en algunos programas nacionales en Guadalajara, he participado también en programas en la UB, en Veracruz, en Sonora, en Sol, y algunos otros lugares que me han invitado a participar y a trabajar de manera conjunta. Y básicamente lo que doy en la UNAM está muy encaminado a esto que les comparto, el uso de evidencia, de psicología basada en evidencia para la toma de decisiones en el área de la salud. Casi todas mis materias están muy enfocadas a esto que me especializo, que es salud. Sí, justamente de hecho, creo que la psicología basada en evidencia es algo que ahorita está bastante en auge o que justamente está buscando como visibilizarse, ¿no? En ese sentido. Y justamente retomando un poquito de lo que nos contaba acerca de la maestría y recordando, y bueno, yendo un poquito hacia el eje central de nuestra conversación y recordando que pues nuestro público en su mayoría son estudiantes de licenciatura, nos gustaría que nos contara un poquito qué es la medicina conductual, qué hace y cuáles son sus objetivos. Claro. Bueno, yo les recomiendo mucho a todos los estudiantes que están contemplando, bueno, que están acabando la carrera o que están en su proceso de carrera,
que pues piensen esto como un maratón. La psicología es preciosa, pero lleva mucho tiempo de especialización. Es recomendable que sigan trabajando arduamente para seguir formándose y particularmente en el área de la salud. Uno de los caminos que pueden seguir es el camino de la medicina conductual. La medicina conductual es una interdisciplina, fue formada en la década de los 70, eh, pensando primordialmente en unir el conocimiento derivado de la investigación sólida, psicológica, con aspectos de investigaciones médicas y sociales. De hecho, a nivel internacional, la gente que puede estudiar medicina conductual es gente que egresa de distintas carreras, medicina, enfermería, psicología, trabajo social, y que a partir de eso ponen a su alcance todo este conocimiento para atender distintos problemas en el área de la salud, desde la dimensión preventiva hasta el bien morir, en todo su espectro. En el caso de México tenemos una medicina conductual que ha estado muy enfocada en psicología, los psicólogos están muy metidos ahí, quizá no hemos llegado a esa heterogeneidad todavía, particularmente, no obstante, pues esta disciplina se ha enfocado mucho, en caso de México, particularmente desde la UNAM, en sus dos sedes que imparten medicina conductual, que es FES Iztacala y el CEU, Ciudad Universitaria, pues se ha enfocado mucho en formar a personal en este conocimiento para aplicarlo sobre todo en hospitales de segundo y tercer nivel, también en algunas clínicas de primer nivel ya se está trabajando en esto, para atender una diversidad muy grande de diversos problemas que existen en la salud. Entonces es un área muy interesante, muy bonita, a mí me encanta, en donde desarrollas habilidades profesionalizantes para poder atender estos problemas, que pueden ser problemas en pacientes con VIH, puede ser problemas en urgencias, en ginecología, cuestiones con diabetes, cuestiones con cáncer terminal, con distintos tipos de cánceres en distintas etapas, y bueno, una variedad muy amplia de padecimientos que se pueden ver. Entonces, de manera general, eso implicaría la parte de la medicina conductual y creo que es una opción bastante interesante si alguien la quiere contemplar. Bastante buena. Aunado a eso hay otros programas, por ejemplo en Guadalajara tienen la maestría en psicología de la salud, en donde también desarrollan habilidades. Los estudiantes se van al Hospital Civil de Guadalajara o se van a otros lugares a hacer estos proyectos de investigación, estos trabajos también, para ir apoyando. Se me ocurre en Itzón también tienen proyectos para desarrollar investigación en el área de la salud. Entonces, afortunadamente en este momento a nivel nacional, al menos en México, se tiene una gran cantidad de opciones de programas que están bastante sólidos, formando gente para poder llevar a cabo pues todo este desarrollo de habilidades y de conocimiento. Max, fíjese que no sabía lo de la Universidad de Guadalajara, no tenía conocimiento, de hecho eso creo que es algo que justamente creo que no se conoce mucho. Yo particularmente estoy colaborando con la unidad Valles, es una unidad en donde llevan, entiendo, no tantos años trabajándolo, pero también la unidad que tienen en Guadalajara lleva ya un rato. La verdad no estoy tan involucrado con todo lo administrativo, pero sé que llevan un ratote trabajándolo y me parece una opción bastante interesante. Además de la maestría está el doctorado. También pues hay doctorados de psicología experimental en donde tal vez no de manera directa, pero sí se ven principios que después pueden aplicarse ya de manera en distintos ámbitos socialmente relevantes como lo puede ser el área de la salud. Entonces sí hay bastantes opciones bastante interesantes. Hay opciones que no tienen nada que ver con psicología, pero que vale mucho la pena y que varios psicólogos están yendo para allá. Particularmente puedo pensar en el Instituto de Salud Pública que está en Cuernavaca, que tenemos muchos egresados que les ha llamado mucho la atención la epidemiología y bueno, ya de partir de eso lo aplican en problemas de salud mental o problemas conductuales. Entonces, bastante interesante. Programas en la Facultad de Medicina de la UNAM, como lo puede ser Salud Mental Pública, otro programa en el que participo, donde desarrollan muchas habilidades para diversos problemas de salud mental. Creo que afortunadamente en este momento la variedad es muy amplia y de alto rigor científico y eso es una gran noticia para ese estudiante, bueno, esos estudiantes que me comentas están siguiendo esta página y que podrían verse beneficiados de este conocimiento. Sí, justamente es esta parte de hacerles llegar la información a los muchachos. Max tenía por ahí una pregunta interesante. Bueno, me presento, bueno, primero me presento, soy Max, la verdad es que es un placer que nos haya podido dar parte de su tiempo para que estuviera presente en esta entrevista. Es un gusto, Max. Muchas gracias.
Pero bueno, continuando, me gustaría preguntarle algo que está muy relacionado a la pregunta anterior, que, que sería, ¿qué es la psicología hospitalaria? Bueno, en el caso de la psicología hospitalaria es una pregunta muy interesante porque realmente no es que exista como una descripción específica de psicología hospitalaria, más bien es la aplicación de los principios psicológicos en un ámbito socialmente relevante, en este caso en particular sería los hospitales. ¿Qué hay de particular en los hospitales que podríamos poner psicología apellido hospitalario? Pues los criterios que rigen al mismo, el nivel de salud o los niveles de cómo se organiza la salud particularmente y cómo atiende los problemas que están relacionados, ¿vale? En este sentido, en el caso de los que estamos trabajando en ámbitos hospitalarios, somos psicólogos que pues traemos una base, en general algo que vas a notar mucho de casi todos los psicólogos que estamos en ámbito hospitalario, que tenemos una base muy fuerte en cuanto a investigación, es algo que es irreductible, ¿vale? Algo que te pide mucho esta área por el nivel de gravedad y de necesidad que tiene cuando atiendes un paciente, a un familiar o al personal de salud, es que tengas una sólida base para tomar decisiones con respecto a la atención. ¿Qué vemos en hospitales? Depende mucho del hospital o instituto en el que estés inmerso, pero en general problemas de salud y sus derivaciones que en muchas ocasiones tienen consecuencias a nivel psicológico, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace un psicólogo hospitalario es aplicar todos estos principios de la psicología en este problema socialmente relevante y particularmente ya en tu hospital para el problema específico que estás viendo con tu paciente. En nuestro caso, por ejemplo, es muy común en urgencias que veamos pacientes que desafortunadamente fallecen y tenemos que atender a los familiares en sus reacciones emocionales cuando reciben la noticia. Pero tengo compañeros en institutos que se especializan en aspectos, no sé, de consumo de sustancias como es tabaco en el INER, o VIH en INER, o diabetes en nutrición, o distintos tipos de cánceres en el INCAN, o problemas del corazón en cardio, y se van enfocando precisamente en eso. Entonces, lo que va a ocurrir en estos casos es que todos los psicólogos, además de aplicar esto, tienen que aprender el lenguaje compartido de lo que ahí se platica y se habla con respecto a criterios taxonómicos de la enfermedad, con criterios de evaluación, con criterios de cómo comunicarte con un equipo interdisciplinario para atender a ese paciente, con criterios de cómo comunicarnos para justificar el por qué vamos a atender a un paciente de alguna manera. Algo muy importante en esta área es que pues todo lo que se hace tiene que estar basado en datos. O sea, no puedes decir yo creo que deberíamos hacer esto porque me salió una corazonada. No, siempre tiene que haber un estudio, bueno, no son un estudio, una colección de estudios científicos rigurosos que hagan muy probable que eso que vas a proponer, que vas a usar de intervención o de evaluación, tenga esa base para que sea probable que funcione en ese paciente. ¿Sale? Entonces, de manera general, en la psicología ya aplicada en ámbito hospitalario, juntamos todo ese corpus de conocimiento para atender a estos pacientes, a estos familiares o al personal de salud que esté involucrado. Pero pues no se reduce solo a lo profesionalizante, también como les comentaba en un inicio, es bien importante para nosotros el generar conocimiento. Entonces un área muy importante en el área hospitalaria no solo es atender pacientes, sino ser rigurosos en la forma en la que lo hacemos, seguir criterios muy claros de cómo generar conocimiento y a partir de eso hacer investigación. Algo que me da mucho gusto y he notado en la última década es que hay una gran cantidad de compañeros que fueron compañeros míos durante la maestría y el doctorado, que empezaron, que fueron contratados en distintos hospitales e institutos, ya son jefes de área, generan investigación, someten sus datos a revistas internacionales arbitradas por pares y ese conocimiento después queda a disposición del mundo para poder entender un fenómeno y demás. Y así poquito a poquito se va generando todo esto y además pues comparten su conocimiento con nuevas generaciones y se va haciendo todo un círculo. Creo que todo eso abarca el espectro de la psicología hospitalaria. Un punto interesante aquí que usted tocó es que no es que sea en sí como una rama, sino que es justamente va más desde el lado de una aplicación de la psicología a un ámbito. Creo que esa es una parte importante que hay que checar. Por ahí usted alguna vez creo que comentaba o había visto que usted comentaba que justamente usted lo hacía desde el análisis conductual aplicado, desde sus,
sus aplicaciones dentro de diferentes ámbitos que justamente estos van diseñados específicamente para cierto tipo pues sí, de áreas significativamente, socialmente significativas. Es algo que hacemos mucho, en realidad trabajamos mucho esa parte en nuestro servicio, no exclusivamente desde esa área, pero sí es una parte que trabajamos mucho, sobre todo en diseños que tienen una base muy sólida desde lo que ahora denominamos Single Case Experimental Designs, es algo que utilizamos mucho en los estudiantes de doctorado, como lo son los diseños de línea base múltiple. Un ejemplo también recientemente publicamos en diciembre del año pasado definiciones operacionales de lo que implica dar una notificación de muerte remota, que surgió este proyecto a partir de COVID. Entonces, basado en estos principios del análisis conductual aplicado, particularmente en Miltelberger, desarrollamos toda una serie de pasos y de investigaciones para llegar a ese punto. Hicimos registros internacionales, ganamos un financiamiento, llevamos a cabo la investigación a nivel doctoral, ya se publicó, bueno, ya son dos papers aceptados, uno se publicó en RMAC en diciembre del año que acaba de pasar, el otro está ya aceptado y en vías de publicación, ya tenemos los datos finales de cómo entrenamos conductualmente siguiendo estos principios a varios residentes, tanto de terapia intensiva como de urgencias, para dar estas noticias. Este artículo lo vamos a enviar ya precisamente pues en este semestre a una revista especializada en el área. Cuando salga, pues los compartimos sin problema. Y sí, forma parte de lo que vamos enseñando y desarrollando. Algo muy importante que es cuestionable, pero es interesante, es que también estando en el ámbito en el que estamos, el modelo biomédico juega un papel muy fuerte. Y lo digo así con toda claridad, modelo biomédico en sus bases para generar investigación, que también ha desarrollado o se ha abierto hacia el modelo biopsicosocial, pero que tiene muchos estos principios del uso de la epidemiología y a partir de eso de distintos diseños de cómo generar conocimiento. Entonces, aquí usamos, además de estos diseños, usamos mucho y tratamos de apegarnos mucho a los consensos internacionales de cómo llevar a cabo una investigación, siguiendo buenos pasos para tratar de disminuir la probabilidad de sesgo, ¿sale? Entonces, todos los estudiantes que entran a este programa tienen que leer epidemiología, es muy importante. Nos familiarizamos mucho con todos los diseños que hay, desde mecanismos basados en razonamiento hasta las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, ensayos controlados aleatorizados, estudios de corte, estudios de casos y controles, que forman parte también del consenso de cómo poder generar este conocimiento. Participamos en investigaciones nacionales, participamos en investigaciones internacionales, también para ayudar y coadyuvar en la generación de todo este conocimiento. Entonces, justo a partir de eso es que vamos contribuyendo y vamos haciendo el desarrollo de todo esto, de todo lo que estamos haciendo aquí, y poco a poco vamos contribuyendo precisamente en el entendimiento, en el abordaje de algunos de los problemas que aquí tenemos. Sí, por supuesto, esto así que es todo un tema el hecho de tener una base, bueno, tener una base sólida en la cual poder implementar así que las técnicas y los procedimientos para poder realizarlas en algún paciente. Y algo que en lo que usted estuvo diciendo que me llamó la atención es que es la comunicación entre la comunidad médica. Y me gustaría preguntarle, que, ¿qué tan abierta es actualmente la comunidad médica a trabajar con psicólogos conductuales? Yo voy a hablar desde mi experiencia. Algo que yo siempre le digo a mis estudiantes es que comparto mucho la experiencia de la zona en la que estamos, que tenemos el privilegio y el honor de estar en una de las zonas que es top en este país en generación de atención médica, que es la zona de hospitales aquí en Tlalpan, donde están varios hospitales e institutos de altísimo nivel y con gente altamente preparada. En ese sentido, es muy sencillo interactuar con el personal médico, de enfermería y demás, si lo que está de por medio es la explicación basada en un dato, ¿sale? El personal de salud en general respeta mucho un dato bien obtenido a partir de una investigación sólida. Eso siempre te lo respetan, y si tú tomas decisiones a partir de eso, la comunicación es muy sencilla, bastante fácil, y es muy fácil hacer equipo con gente así. No obstante, no creo que lo que yo vivo o mis colegas viven en esta área representa lo que pasa a nivel nacional. A mí todavía me tocó en mi formación de maestría que la gente de personal de salud mental o los psicólogos
que me supervisaban probablemente no se basaban sus decisiones clínicas en modelos psicológicos que vinieran de investigación, sino quizá más de reflexiones o elucubraciones, no sé. El caso es que en ese tipo de situaciones sí me tocó ver que no les suelen hacer mucho caso. En general no es personal y eso siempre se lo explico a los estudiantes. Aquí se trabaja con información y se trabaja con datos. Y si tú le sabes justificar al personal de salud que vas a dar una intervención porque hay revisiones sistemáticas que indican que el tamaño del efecto hace probable que esa intervención funcione en tu paciente, es altamente probable que te vayan a aceptar todo, o sea, no solamente en lo clínico, también cuando sometemos a comités de ética e investigación, cuando sometemos a financiamientos y demás, es un lenguaje, una forma de comunicarnos, que además es muy congruente con las cuestiones éticas, en el sentido de que no damos lo que queremos, damos lo que sabemos con base en evidencia que es probable le funcione al paciente, y si no sabemos, somos honestos desde un punto y ponemos razones del por qué creemos que esta nueva técnica podría funcionar y desarrollamos investigación para ver cómo evoluciona. Entonces creo que cuando basas toda tu información y tu práctica en estos principios es muy fácil. Cuando no lo haces así, es un topas con pared. En general el personal de salud es un personal que lo educan mucho a tomar decisiones basadas en investigación. Entonces, si tú llegas y no sabes justificar desde ese, y no hablas ese idioma, topas con pared. Es muy probable que no seas un psicólogo que realmente pueda encajar en esa área. Esa es la perspectiva que tengo en general de cómo funciona, aunque quiero, como lo dije al inicio, que sea muy claro, creo que tiene mucho que ver también por el área en el que estoy. ¿Sale? El área geográfica y cómo funcionan las cosas así. Ahora, si nos vamos a nivel internacional, lo que yo vivo representa mucho lo que viven en otros países. Pues los psicólogos hacen investigaciones preciosas, grandiosas, y entonces es muy fácil irse comunicando de esa manera. Sí, me parece muy interesante el cómo lo menciona, que realmente exige que lo que deberíamos de hacer todos los psicólogos, ¿no? Basarnos en evidencia para poder tomar decisiones y sustentarlo con algún documento, con datos, y no nada más dar como una opinión al aire, ¿no? Ahorita nos comentaba un poquito justamente como usted cómo ha visto desde su experiencia este ámbito, y nos gustaría preguntar un poquito acerca de, nuevo de la medicina conductual. ¿Usted cómo ve la medicina conductual el día de hoy en México? Yo creo que ya nos comentó un poquito cómo está, al menos desde su experiencia, y pues no sé si tenga el conocimiento de cómo está en comparativa con otros países, o cómo usted percibe que va creciendo esta área dentro de la psicología. ¿Cómo ve ese crecimiento? Pues yo creo que ha ido creciendo lento, tal vez un poquito más lento de lo que nos hubiese gustado, pero va. Creo que en particular el área o la universidad que más fuerza ha puesto y quien le ha apostado más es la UNAM, tanto en FES Iztacala como en Ciudad Universitaria. Lo han apostado sobre todo a nivel maestría. Los estudiantes que egresan de esta maestría están altamente preparados en sus habilidades profesionalizantes. Muchos de ellos les surge la curiosidad de transitar hacia la investigación y se van a sus doctorados, se van a sus postdoc, se van a otros países y entonces empiezan a hacer contribuciones muy bellas a partir de todo su conocimiento. A pesar de eso, de ese entusiasmo inicial, lo cierto es que la UNAM no representa o sea, lo que pasa en la UNAM no representa lo que está pasando a nivel nacional. Creo que, al menos en medicina conductual, yo creo que desafortunadamente medicina conductual no es una disciplina tan difundida, esa interdisciplina tan difundida como otras. Entonces, son contados con los dedos los programas que retoman estos principios para poder hacer formación y prácticas a partir de eso. O sea, yo ubico en este momento, quizá a nivel pregrado, en la Facultad de Psicología de la UNAM, en la UIC, en este momento me viene a la cabeza un esfuerzo muy fuerte que está haciendo por generar esta clínica de medicina conductual ahí. Y de ahí en fuera no demasiados. Hay muchas maestrías de psicología en el área de la salud o maestrías clínicas que después te mandan en el área de la salud, pero como tal, como medicina conductual, no. Y creo que también tiene que ver mucho que todavía nos falta el reto enorme que les comentaba en un inicio.
de hacer que la medicina conductual esté al alcance no solo de los psicólogos, sino de todas las disciplinas en el área de la salud que quieran, bueno, el personal de salud que quiera capacitarse recibiendo esta información con respecto a los principios que regulan el comportamiento humano, más las cuestiones médicas, más las cuestiones sociales, y que puedan a partir de eso ingresar a distintas áreas y aplicar estos conocimientos. Creo que esto es algo que pasa mucho a nivel mundial, donde sí se da esta opción. A pesar de eso, la mayoría de la gente, por ejemplo en Estados Unidos, la mayoría de la gente que está asociada a la Sociedad de Medicina Conductual, pues la mayoría son psicólogos. Quizá no me sé el dato exacto, el último que recuerdo creo que era un 70-30, 70-80 eran psicólogos, el resto era personal del área de la salud, ¿sale? Y en México, que yo creo que se ha enfocado al revés, está muy marcado a que todos seamos psicólogos y solo excepciones sean personas de otras áreas. Entonces, ese es un reto muy importante para la medicina conductual en los años venideros. Creo que es un reto que tenemos que seguir trabajando. Otro reto muy importante es que, pues nada, lo que les comentaba, seguir exponiendo lo que se hace maravillosamente en este país, pero pues exponerlo a nivel mundial. Creo que durante muchos años eh, era muy local nuestro trabajo, se quedaba en nuestras tesis, nuestros reportes, nuestras revistas y difícilmente se sometía al escrutinio internacional. Claro, implicaba unos retos enormes, pero insisto, en las últimas décadas, en la última década particularmente, esto ha cambiado mucho. Afortunadamente muchos de esos egresados, bueno, pues hemos tratado de ir librando ese problema y vemos a muchos de ellos sometiendo sus trabajos a estos comités internacionales, sometiéndolos a estas revistas internacionales, publicando en todo esto. Yo insisto mucho esta cuestión porque no es nada sencillo. Toda aquella persona que haya publicado un artículo sabrá lo complejísimo que es, lo difícil que es recibir críticas de alguien que no te conoce, pero que se basa en tus diseños, en tus métodos, en tus resultados, en tus interpretaciones, para honestamente tratar de ayudar a que mejore este trabajo y saber si puede realmente contribuir en el desarrollo de la generación de conocimiento mundial, y puede ser muy frustrante. Y a pesar de eso, bueno, es algo sumamente importante para la generación de conocimiento. Y creo que en el caso de muchos egresados del programa de medicina conductual estamos yéndonos en ese camino del tiempo atrás. Y afortunadamente nos da cada vez más elementos de solidez para tomar decisiones de qué seguir, qué técnicas seguir aplicando, cuáles no, cómo abordar un paciente, qué proponer. Y eso me da mucho gusto, afortunadamente. Sí, es un gusto que se esté ampliando el conocimiento acerca del área y que justamente se esté trabajando pues por precisamente poner todo este tipo de investigaciones que pues, ya se realizaron, que ya tuvieron su esfuerzo, pues sí, intentar difundirlas lo más posible. Y justamente creo que el difundir el área ayudaría mucho a que más gente se interesara en su estudio y su aplicación, ¿no? Hablando un poquito de eso, nos gustaría que nos compartiera. Tenemos entendido que usted, como ya lo habíamos comentado, es docente en la maestría de medicina conductual. Bueno, sí, y nos gustaría que nos comentara el cómo funciona esta maestría. Sabemos que se asigna a todos los que están realizando la maestría dentro de una institución y tienen práctica supervisada, a lo que tengo entendido. Sí, te puedo hablar someramente, honestamente yo creo que ahí sí convendría mejor platicarlo con el coordinador de la maestría que tiene ya todos los pormenores de cómo se han ido desarrollando algunas cosas, pero bueno, yo llevo ya bastantes años trabajando ahí, te puedo dar una opinión y ver de manera general estos puntos que creo que pueden ser una buena introducción. Creo que quizá la parte importante para entrar a medicina conductual es pues, atender las fechas de la UNAM para su ingreso. En este ingreso es un examen complejo. Sí les recomiendo mucho lean estadística, metodología, lo primerito que tienen que saber para poder entrar a este posgrado. Después es un examen de admisión ya específico para medicina conductual, donde te hacen analizar un texto en el área de la salud. Y una vez que ya has ingresado al programa, es un programa que no selecciona mucha gente, cada vez menos en realidad. Tienes un semestre donde te capacitan en distintas áreas, un semestre muy demandante, teórico-práctico, y
te seleccionan, bueno, te mandan algunas sedes, son varias sedes las que existen, nosotros somos una de las sedes que estamos en medicina conductual de CEU, particularmente aquí en el G. González, como nosotros están sedes en el INCAN, Nutrición, INER, algunas sedes en la facultad, en facultades de la UNAM, y bueno, son las que ahorita me vienen a la cabeza, y a partir de eso el estudiante se va año y medio a hacer prácticas supervisadas en esa sede, además de prácticas de investigación. Lo que se espera es que desarrolle atención clínica a estos pacientes, a los familiares o al personal de salud, dependiendo de dónde esté, y al final presente una tesis, un reporte de experiencia profesional o un artículo científico publicado para que pueda egresar del programa de manera ya titulada. De manera general, esos son los pormenores de cómo funciona. Es una maestría extremadamente demandante, avalada por CONACYT, o bueno, lo que era CONACYT, te da una beca, es una maestría de tiempo completo, vienes de lunes a viernes, bueno, en mi caso de 8 de la mañana a 2, 3 de la tarde, pero bueno, ya cada sede tiene criterios distintos. En nuestros casos, a veces hemos tenido, sobre todo ahorita en vacaciones, que es una época decembrina muy compleja en urgencias, tomamos la decisión de hacer algunas guardias vespertinas, algunas guardias nocturnas, sobre todo por notificaciones de muerte y algunos intereses de proyectos que tenemos, que es una experiencia interesante afortunadamente y nos fue muy útil. Pero bueno, ya los pormenores se ven en cada sede. Ventajas de la maestría, sin lugar a dudas, sales extremadamente bien preparado. Tal vez hay un sesgo de mi parte al decirlo porque soy egresado y formo parte de, pero si, aún siendo objetivo, lo cierto es que se nota la preparación, se nota muy bien ese desarrollo de habilidades y competencias que tienen los estudiantes que desarrollan en la maestría. Y como les comentaba, muchos de ellos siguen su camino en el doctorado, o se van a prácticas clínicas, o son contratados en hospitales o en clínicas, y entonces pues ya desarrollan una vida profesional en esa área. Creo que de manera general es lo que les podría aportar con respecto a ese proceso de la maestría. Continuando con esto de la maestría, me gustaría preguntarle, usted, ¿cuál considera que es el tipo de perfil ideal para entrar a la maestría? Yo creo que la gente que va a estar ampliamente comprometida con la investigación no es que tengas que hacerlo, porque la maestría es profesionalizante, no es su principal objetivo, pero sí vas a ser usuario. Entonces tienes que ser una persona que lee mucho, que sabe de metodología, que sabe de estadística, que le gusta leer muchos papers. Aquí tienes que leer muchísimo, muchísimo. Todo el tiempo estamos leyendo artículos de revistas psicológicas, médicas, sociales, de todo con respecto a nuestra área. Y aunado a eso, quizá un perfil en particular que yo busco mucho en urgencias es que sepas aterrizar todo esto en la atención de manera humana. Estar en urgencias implica un reto enorme a nivel maestría porque tienes muchas responsabilidades en el sentido del compromiso ético de lo que estás brindando a un paciente que de por sí ya le está pasando mal. Un paciente que llega a urgencias, por ejemplo, no es alguien que esté buscando un psicólogo, llega a urgencias buscando atención médica. Y en muchas ocasiones cuando nos los mandan aquí en urgencias, pues se quedan con la cara de, porque estoy con un psicólogo, yo quiero un médico, ¿sale? En muchas ocasiones es porque efectivamente el padecimiento crónico que trae implica un desarrollo de problemas emocionales importantes que interfiere con esa enfermedad a nivel de adherencia, a nivel de evolución, a nivel de lo que sea. Entonces ahí estamos. En otras ocasiones, inclusive el problema que te trae urgencias no tiene un origen biológico o tan claramente biológico, más bien tiene un origen más a nivel de interacción de la persona, como puede ser un ataque de pánico, ¿sale? Entonces en esos casos pues, nos lo mandan como primera línea de atención y ya nos coordinamos con psiquiatría si es necesario trabajarlo o no, pero nos ha ido bastante bien con eso, ¿vale? Entonces, justo es eso, el perfil de poder aterrizar todo ese conocimiento de manera muy clara y sintética para esa persona que le está pasando muy mal. Lo que buscamos mucho a nivel maestría, y lo aterrizo mucho en este programa, pues es justo que tengan todo ese conocimiento, pero también toda esa sensibilidad y ese humanismo para poder aplicar algo muy sólido, muy rígido, pero de manera amable en la persona que ya lo está pasando mal.
Particularmente cierto, por ejemplo, cuando muere un paciente, pues hay que ser extremadamente empáticos con los familiares que lo están pasando mal. Nos ha tocado, bueno, infinidad de historias dramáticas que hemos tenido que ver, que acompañar, que seguir y que genuinamente comprometernos para ayudar a esa gente que está en un momento tan complejo. No, sí, así que todo este perfil de ingreso que usted nos comenta, así que se escucha, yo, bueno, en su momento creí que se basaba más en lo práctico, pero ahora como usted dice, igual tener así que muchísima lectura, tener conocimientos sobre, bueno, estar leyendo artículos, libros y constantemente, sí es un poco distinto a lo que yo pensaba en algún momento. Pero bueno, ahora ya hablamos del perfil de ingreso. Ahora me gustaría hablar de otro aspecto así de la maestría, y sería las competencias. ¿Qué competencias se buscan desarrollar en esta maestría? Bueno, una vez más, te hacer muy claro, porque no me gustaría estar hablando en un programa que yo no soy el representante tal cual. Voy a hablarte de lo que vemos ya en esta unión de la maestría con el programa que coordino, ¿sale? Pero sí creo que es muy importante para esas preguntas que mejor platiquen con el doctor Sánchez Sosa, que es el encargado de este programa, y podrá decirte así a lo último de lo último qué es lo que están buscando, ¿sale? Tenemos una extraordinaria relación con el doctor, pero él es el más ideal para encargarse de explicarte ya a detalle estos puntos. Te voy a platicar cómo lo que busca la maestría se aterriza con nosotros y qué es lo que vemos, ¿vale? De estas competencias que me decías y que se busca que se desarrollen. Eso me decías, ¿verdad, Maximiliano? ¿Maximiliano? Sí, sí, Ok, sí. perfecto. Bueno, en nuestro caso particular, la maestría lo que busca es que seas extremadamente bueno aplicando este conocimiento de manera profesionalizante. Nosotros también lo que hacemos es que ese principio ya aplicado en nuestra área, que es urgencias, los estudiantes de maestría que llegan con nosotros, lo que se busca básicamente es que puedan aterrizar ese conocimiento para el problema específico que están viendo dentro de urgencias. Aunque tenemos una gran cantidad de problemas con respecto a lo que nos llega a urgencias. Aquí vemos muchas urgencias metabólicas. Lo cierto es que siempre le pido al estudiante de maestría que se especialice en algo para hacer su reporte de tesis, de proyecto o su publicación. Hemos tenido estudiantes de maestría que se especializaron en trastorno de pánico, hemos tenido algunos que se especializaron en violencia hacia la mujer, hemos tenido algunos que se especializan en sepsis, en paciente violento agitado, en duelo, en cuidadores primarios informales. Entonces, ya una vez que están muy metidos en eso, lo que les pedimos es que todas esas habilidades y competencias sepan buscar en las bases de datos internacionales lo último de la última investigación con respecto al problema que quieren abordar en esa población. Después de eso, que sepan aterrizar eso en cómo lo van a aplicar. Uno de los grandes problemas que hemos visto es que toda la investigación casi siempre se hace en países que no representan idiosincrasia o cultura mexicana. Eso, por una parte, implica retos, porque si bien es cierto, los principios son los mismos y se pueden aplicar, las pequeñas diferencias culturales te pueden entorpecer o pueden ser barreras. Una de las cosas que hace mucho el estudiante de maestría que está aquí con nosotros es manualiza y adapta esas intervenciones y pilotea esas intervenciones ya a la población particular, ¿vale? Entonces, esa es una habilidad muy grande que desarrolla. Justamente el poder buscar esta manualización de las intervenciones genera habilidades para la integridad de tratamiento y a partir de eso poder aplicar de manera concreta esas intervenciones. Casi todos mis estudiantes de maestría lo que hacen es dar el primer paso en esa aplicación, presentan los primeros datos generalmente con diseños no tan robustos, serie de casos, y si vemos que va por ahí el asunto, ya varios de ellos se siguen en el docto con diseños mucho más robustos para probar eficacias. Entonces, de manera general, así es como funcionamos. Creo que muchos de mis colegas en otros hospitales e institutos que participan con la maestría lo hacen muy similar, algunos con algunas diferencias, pero de manera general así es como funciona. Tratar de aplicar todo ese conocimiento para desarrollarlo. Para ir cerrando, doctor, nos gustaría que nos recomendara algunos materiales, libros, artículos que usted considere que a nuestra comunidad le podría servir respecto a la medicina conductual, o no necesariamente dentro de esta,
puede ser alguno que usted diga, para mí creo que es de valor y siento que más gente debería de leerlo, conocerlo. Sí, claro, hay muchas cosas que les puedo recomendar. Si quieres estar en esta área, yo lo que les recomendaría ampliamente es leer todo lo que tiene que ver con transición epidemiológica. Es la base para poder entender por qué, cómo evoluciona el concepto salud-enfermedad a lo largo de la historia, qué principios están involucrados en lo mismo, en esta evolución. Eso cómo te lleva a la derivación del modelo biomédico, que a veces criticamos mucho sin tener una idea clara de dónde viene y por qué tenía sentido a partir de estos cambios que describe la transición epidemiológica. Muy importante leer el acta constitutiva del OMS, muy importante leer a Engel y sus críticas al modelo biomédico que dan sentido al modelo biopsicosocial. Extremadamente importante leer pues, los principios de formación de la División 38 APA, que es Psicología de la Salud, de los principios que dan sentido a la Sociedad de Medicina Conductual, los que están muy enfocados en cáncer y les llama la atención del tema, los principios que dan sentido a la psicología. Y a partir de eso, yo lo que les recomendaría mucho es leer los principios de la práctica basada en la evidencia. La práctica basada en la evidencia, en su modelo original, que viene de la Universidad de McMaster, publica sus artículos en los 90, particularmente en JAMA, van a encontrar muchos de estos artículos, y a lo largo de los siguientes años van derivando ya la jerarquización del conocimiento a partir del diseño utilizado, y valdría mucho la pena ya con eso ahora sí meterse a libros de epidemia. Ahí puedes leer muy claramente qué son estos niveles de evidencia, qué trata de responder, qué camino sigue, qué limitaciones tiene, qué ventajas da, qué estadísticos recomienda, qué no recomienda, todo eso, qué puedes decir y qué no puedes decir a partir del camino que estás recorriendo. Y eso te da una idea muy clara y muy ordenada de cómo puedes ir tomando decisiones clínicas a partir de esta jerarquización de conocimiento. Algo también importante, muchos psicólogos siguen debatiendo si deberíamos seguirlo o no. Bueno, pues yo nada más les digo que APA desde 2005, hace 21 años, tiene una página que puedes consultar en Google en donde te habla de la importancia de, a todos los psicólogos, independientemente de la división en la que estés, la importancia de basar tus decisiones, toma de decisiones, investigación en la práctica basada en la evidencia, ¿vale? Son 21 años ya desde eso, entonces también valdría la pena que revisemos pues, nuestras propias instituciones que regulan la práctica, como lo puede ser APA, insisto, está gratis en Google, lo pones así, APA, Evidence Based Practice, y te van a salir todos estos statements. Y te van a ayudar mucho también a ver pues, los caminos de distintas revistas psicológicas que han tratado de darle énfasis a este punto. Hay revistas que en esa primera década empezaron a publicar principios, posteriormente muchas investigaciones en el área, reflexiones, críticas, que tiene muchísimas críticas, sin lugar a dudas, pero bueno, es importante también saberlas. Y creo que todo esto te va a dar un panorama general muy amplio de cómo está, por qué estamos donde estamos, qué estamos haciendo, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene y lo más importante para los que estamos ahorita, qué puede venir, qué sigue, ¿sale? ¿Qué viene? ¿Qué podemos seguir investigando? ¿Por dónde ya no irnos? Y a partir de eso, pues también que podemos contribuir en esta generación de conocimiento. Ok, de hecho es una gran recomendación. En general abarca varios puntos. Te diría algo, Samuel, que siempre le digo a mis estudiantes de todos los niveles, de licenciatura, maestría y doctorado, cuando están aquí conmigo, es, te tiene que apasionar esta área. O sea, tú lo que hagas en psicología es tu decisión, es una decisión personal, involucrada de muchos factores históricos, pero si tu decisión es quedarte en salud, algo que es sumamente relevante es apasionarte en esta área, sobre todo porque es un área sumamente demandante, es compleja, es difícil. En pandemia nos tocó estar en primera línea trabajando a los psicólogos hospitalarios, estuvimos junto con el personal viendo varias cosas, te juegas el pellejo también. Y nada de eso tiene sentido si no te gusta lo que haces, si, no, no, lo dije mal, si no te apasiona lo que, hace, lo que estás haciendo, ¿sale? Si a alguien no le apasiona esto y escucha lo que estoy diciendo, decir, ay Dios mío, demasiada lectura y además tengo que arriesgar mi físico, no, 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 por bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, a los que sí nos gusta por diversas razones,
y que somos varios a nivel mundial, pues puedes ver la contribución palpable que es lo que estás haciendo, puedes verlo, puedes contribuir en estos apoyos y trabajos internacionales y puedes, pues, al menos dormir tranquilo de que estás haciendo algo por la comunidad basado en este consenso de lo que podría llevarte a esos beneficios de tus pacientes, familiares y cuidadores. Y lo notas en los alumnos también, notas el desarrollo, la formación, la solidez con la que toman decisiones, la forma en la que desarrollan todo. Entonces, yo a tu auditorio le podría decir precisamente que sin lugar a dudas es un camino interesante, es un camino largo, bajo ninguna circunstancia crean que saliendo de la carrera ya lo van a poder hacer, no, pero básicamente casi nada en psicología es así, tienes que formarte todavía más. Entonces, yo sí les recomendaría mucho, respiren profundo, váyanse a esos lugares que los van a formar, sigan haciéndolo, apasionense con lo que hacen y después van a empezar a notar cómo hacen estas contribuciones en esas áreas y que vaya que se necesitan en cualquier área. Salud no es la excepción. Muchas gracias, doctor. Es un gran consejo. Espero que nuestra audiencia lo aprecie. Igual le queremos dar las gracias de nuevo por prestarnos de su tiempo para platicarnos un poco acerca de su labor tanto docente como práctica. Y esperemos que con esto nuestra audiencia pueda generar más dudas y en una futura ocasión poder hablar un poquito más a fondo. Ahorita fue un poquito muy general lo que hablamos y esperemos que se pueda repetir. Un gusto, cualquier cosa, estamos en Psicología Urgencias, Gea González, en Facebook, Instagram, creo que TikTok también, bueno, eso lo dije a mis alumnos, y ahí compartimos un montón de cosas, artículos, ponencias, seminarios, talleres, todo lo que tiene que ver con el área de la salud y lo que hacemos, si les llama la atención nos pueden seguir, y a partir de eso irse empapando un poquito de lo que estamos desarrollando.